Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Presente. Diputado Anguiano. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoni. Presente. Diputado Barrichón. Diputada González. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Presente. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 29 señores diputados. Con la presencia de 29 señores diputados, tiene la palabra el diputado Viola, sí. Justificar la inasistencia con aviso del diputado Anguiano. Tiene la palabra el diputado Monge. Señor presidente, para justificar las ausencias en esta sesión del diputado Sosa, que se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica, y del diputado Neteman y la diputada Lena, quienes por estos momentos están asistiendo al sepelio del escribano Fabio La Rosa, ex intendente de la ciudad de La Roque. Correcto. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para decir que en este momento la diputada Esther González está viajando de su lugar origen. Si no llega es por algún inconveniente de esto, pero esperamos que se incorpore al recinto. Correcto. Con la presencia de 29 señores diputados, queda abierta la 13ª sesión ordinaria del 130º periodo legislativo. Invito al señor diputado Marcelo Bisogni a izar la bandera nacional y al señor diputado Juan Carlos Darrichón a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de que se omita la lectura, de no haber inconveniente ni observaciones de los señores diputados. Si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 13ª sesión ordinaria realizada el 14 de agosto. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría se la lectura de los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción que las comunicaciones oficiales se omita su lectura y queden a disposición de los señores diputados por secretaría. Que los dictámenes de comisión todos pasen a la próxima sección, al orden del día de la próxima sección. Las comunicaciones particulares que quedan a disposición de los señores diputados. De los proyectos venidos de revisión, voy a pedir que el expediente número 21.952 quede reservado en secretaría. Hay una moción del diputado Navarro que tiene por la afirmativa. Aprobado. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente.
para solicitar, de acuerdo a lo que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, queden reservados los proyectos de resolución con el expediente número 23.039 y los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 23.051, 23.053, 23.054, 23.055, 23.056, 23.057, 23.058, 23.059, 23.060, 23.061, 23.062, 23.063, 23.067, 23.073, 23.074, 23.075, 23.077, 23.079, 23.080, 23.081, 23.082, 23.085 y 23.087. Que los pedidos de informe, que son los expedientes número 23.046, 23.046, 23.064, 23.066, 23.084, que cuenten con las firmas correspondientes, sean comunicados y el resto de los proyectos sea remitido a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos centrados. Sea asentimiento, se procederá según lo indicado por el diputado Navarro. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Para pedir el ingreso de los proyectos fuera de lista del expediente número 23.089, su ingreso y su reserva en secretaría. Del expediente 23.091, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 23.093, su ingreso y se gira a la comisión correspondiente. El expediente 23.095, su ingreso y reserva en secretaría. Si hay asentimiento, se le dará ingreso y procederá según lo indicado. Aprobado. Ahora tiene la palabra el diputado Koch. Señor presidente, pido el tratamiento fuera de lista de un proyecto de resolución. Hay una moción del diputado Koch. Los que estén por la afirmativa. Día de Agricultura, de Economía Regional. No está en orden. Bueno, solicito entonces, hay una moción del diputado Koch de darle ingreso a un proyecto cuyo número de expediente ha mencionado recién. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. ¿Sugiere que quede reservado en secretaría, señor diputado, ese proyecto? Darle tratamiento, presidente. Tiene que... Por eso, le estoy sugiriendo usted diga, que presidente. solicite... Bueno, hay una moción, completamos la moción del diputado Koch de ingreso de un proyecto, de un expediente que ya ha sido aprobado y ahora ponemos a consideración su reserva en secretaría. Aprobado. Corresponde el turno de los... Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, nada más porque no se alcanza a ver desde acá la aprobación. Sí, el presidente ve muy bien. Quédese tranquila. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Valer. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Señor presidente, para este mes quiero realizar varios homenajes y quiero pedir la autorización de que se me permita leer, ya que es un poquito extenso. El 8 de septiembre festejamos el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. ¿Y qué mejor manera de festejarlo que echando del Ministerio de Agricultura, perdón, no es más ministerio, es secretaría, que perdió jerarquía, echando a profesionales con más de 32 años de antigüedad en el sector, por el solo hecho de ser trabajadores? Única variable de ajuste para este gobierno nacional, como ocurrió con los trabajadores de la subsecretaría de Agricultura familiar con 20 entrerrianos en la calle.
Señor presidente, el 8 de septiembre es el día de la alfabetización, el 11 de septiembre es el día del maestro y el 17 de septiembre es el día del profesor. Aquí debo hacer un homenaje especial a los maestros y profesores, quienes nunca han sido considerados por quienes formamos de una u otra forma parte del gobierno de turno. Ellos son quienes hacen de nosotros personas, son quienes nos enseñan los primeros pasos en la educación para ser más justos entre compañeros y nos ayudan a capacitarnos para que transitemos dignamente la vida. Más que homenaje, necesitan que de cada verdad los escuchemos, le demos lugares dignos donde desarrollar sus tareas y les abonemos sueldos dignos por las tareas que desarrollan. Hoy que se habla tanto el gobierno nacional, que los colegios y universidades del Estado son viables donde no se envían las remesas de dinero que les corresponde, donde se alejan de las posibilidades de lograr que la educación iguale a los que menos tienen con los que más tienen. Este debería ser el homenaje de todos los que estamos en este recinto. Dejar la retórica y apoyar en sus luchas. Ellos son los que educarán el futuro de esta patria, los que llevarán a nuestros hijos y nietos por el camino del saber. Merecen nuestro respeto y admiración. Señor presidente, el 16 de septiembre es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. El 16 de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura cívico-militar, se llevó a cabo la operación conocida como la Noche de los Lápices, que implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Estos jóvenes habían luchado por el boleto estudiantil y tenían además una militancia activa fuertemente comprometida con la transformación de la sociedad, con la justicia y contra la pobreza. En la madrugada del 16 de septiembre fueron secuestrados de los domicilios donde dormían los estudiantes secundarios y militantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emilce Moller, quienes sobrevivieron y recuperaron su libertad, y Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio De Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Francisco López Montaner, quienes aún hoy continúan desaparecidos. Señor presidente, esta fecha se presenta como una valiosa oportunidad para que los jóvenes impulsen la importancia de los valores democráticos desde un enfoque de los derechos humanos, que los sitúe como agentes de participación y transformación social, y nosotros seamos capaces de cumplir con sus derechos y necesidades. ¿Cómo hacer, señor presidente, para pagar los fondos que se han retenido de los planes para discapacidad? ¿Cómo hacer, señor presidente, pagando los fondos adeudados al IAPB para la construcción de vivienda digna? ¿Cómo ser, señor presidente, construyendo los hospitales que juraron construir con el Fondo del Fútbol para Todos? ¿Cómo hacer, señor presidente? Construyendo las 3.000 jardines de infante que prometieron y no han hecho ni uno. ¿Cómo haber cumplido con el plan de vacunas obligatorias? Y acá hago una mención especial, ya que en un pedido de informe que presenté en la sesión anterior, la única diputada del bloque de Cambiemos que se me animó y no le tembló el pulso para firmarlo y sin poner excusas fue la diputada Elena. La felicito, diputada. Primero, los derechos de nuestros comprovincianos que las órdenes del Gobierno Nacional. Eso es federalismo entendido y aplicado. También, señor presidente, no quitando fondos al Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y del Ministerio de Salud, Desarrollo Social para ser incorporados al Ministerio de Seguridad y a la Policía Federal, que se abonen desde esos ámbitos los juicios perdidos por no cumplir con las leyes de bomberos, voluntarios y de incentivo docente. Porque, señor presidente, este gobierno, según ellos, teniendo los mejores equipos técnicos de los últimos 50 años, terminan siempre sacándole al que menos tiene.
Señor presidente, los derechos de los estudiantes, los ancianos, los niños, solo se homenajean desde la verdad, cuando se lucha para que se cumplan. Lo demás es nada más que lindos discursos. Señor presidente, no me quiero olvidar de rendir un sincero homenaje a un luchador al favor del medio ambiente, a un gran luchador en contra del veneno que está matando a tantos de nuestros comprovincianos, como es el glifosato, y aún seguimos estando en deuda con la sociedad. Señor presidente, vaya nuestro homenaje a este gran luchador, Fabián Tomasi, fallecido hace pocos días. Por último, señor presidente, no quiero dejar pasar un homenaje a las 3.000 víctimas que se cobró aquel desgraciado 11 de septiembre del atentado del año 2001 que conmocionó al mundo entero. Nunca más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Valenzuela. Señor presidente, señores diputados, quiero hoy rendirle homenaje a un emblema de la lucha contra los agrotóxicos. Me estoy refiriendo a Fabián Tomasi, que en la mañana de este día viernes 7 de septiembre falleció producto de una neumonía a la cual no pudo sobreponerse. Fabián venía peleando de hacía mucho tiempo para poder cambiar un mundo cada vez más contaminado con agrotóxicos. Su cuerpo era un testimonio de los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con este veneno. En memoria de Fabián, quiero dejarle algunas frases que ha dejado en todo este tiempo de lucha. Voy a llegar al último día y voy a decir, yo intenté defender la verdad. El que se cayó, que se haga cargo de qué decirle a sus hijos. Estuvo también con sabias palabras en la Universidad de Rosario, diciendo ante médicos y estudiantes, y dijo lo siguiente: háganme la gauchada de ayudar a las personas afectadas y no quedarse nada más que en darle remedios, sino de tratar de buscar la manera de enseñarles qué es lo que pasó. ¿Cómo podemos quedar tan tranquilos con esta tremenda pasividad de dejar fallecer a una criatura? Si no nos despertamos de esto, no hay futuro. Yo les puedo asegurar que no hay futuro. Entre otras frases también, cuando yo ya no esté, quiero que defiendan la verdad. Y es por eso que lo estamos haciendo. Nos están matando y nadie reacciona. Y este último, que seguramente que son de las palabras duras, ¿no es cierto? Por cierto, yo en este momento no necesito plata, yo necesito vida. Señor presidente, señores diputados, yo los invito a reflexionar sobre lo que le pasó a Fabián Tomasi y que todos podamos tomar su legado para que no pasen más estas muertes injustas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Costa. Presidente, se escucha ahí. Muchas gracias, presidente. Quiero homenajear a mi provincia, pero sin antes hacer un comentario. Justamente yo creo mucho en el valor de las instituciones y en los reglamentos. Y sinceramente siento que en esta Cámara hace ya un tiempo no se viene respetando el reglamento, ya que en los turnos de homenaje lo que uno tiene que hacer es homenajear. Y si los diputados tienen algunos cuestionamientos y demás, deberían presentar proyectos de resolución o de declaración para que nosotros podamos responder, porque en este caso, como digo, respeto las instituciones y no voy a responder algunas afirmaciones o aseveraciones que hacen los diputados propinantes, pero porque respeto el reglamento. Procedo a mi homenaje. Gracias. ¿Me permite una interrupción? Sí. Permítame decirle que desde esta presidencia, con todos los bloques, con todos los diputados y señoras diputadas, hemos sido siempre muy contemplativos, abarcativos y han tenido la palabra incluso en cuestiones
fuera del término de los turnos que se trataba el desarrollo de la sesión. Así que me parece muy equivocada su afirmación. Simplemente eso. Y seguiremos funcionando de esta manera, al menos hasta que yo siga siendo presidente de la Cámara. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Procedo a responderle que muchas veces, en muchas oportunidades quisimos responder y justamente en labor parlamentaria entendemos que nuestros presidentes les dicen que si hay, perdón, pero tengo la palabra, que justamente en labor parlamentaria se plantean si hay ciertas cuestiones, ahí se trabajan y ahí es donde se puede responder. Pero bueno, por eso algunos entendemos el reglamento de una forma, otros de otra, y muchos utilizan para hacer política dentro de la Cámara, que me parece que está perfecto, pero bueno, de ahora en más sabemos cómo todos podemos actuar y no respetamos el reglamento. Esa es mi posición. Por eso, si me permite, procedo a mi homenaje. Proceda. Quiero homenajear a mi provincia. El 10 de septiembre ha cumplido 204 años de su creación formal. La creación formal de la provincia de Entre Ríos en 1814 se produjo en pleno proceso de configuración política de lo que hoy conocemos como República Argentina. Su organización federal y republicana se debe en gran parte a la lucha de los entrerrianos en defensa del principio de autonomía provincial frente al centralismo porteño. Para 1814, José Servasio Artigas había logrado proyectar su influencia en todo el litoral argentino, fundamentalmente en Entre Ríos. Su ideario federal y republicano provocó tensiones y conflictos con el Central de Buenos Aires y la creación de nuestra provincia. Constituye una consecuencia directa de ese enfrentamiento. Por ello, el director Posadas decreta la autonomía administrativa de Entre Ríos, tratando con ello de quitarla de su influencia, cosa que no consiguió. Digamos que Entre Ríos fue, desde antes de su creación, importante para la historia nacional. En los días posteriores al 25 de mayo de 1810, según nos dice Facundo Arce, el pueblo entrerriano fue de los primeros en pronunciarse por la causa de Mayo. Su apoyo gravitó decisivamente en el triunfo de la libertad y de los principios republicanos y federalistas de la Gran Revolución de 1810. Interpretando cabalmente el ideario de Mayo, el pueblo de los antiguos partidos de Entre Ríos no cejó en la lucha por la conquista de la libertad y fue la primera región del actual territorio nacional que logró, por propio esfuerzo, la autonomía política. La influencia de la provincia de Entre Ríos no se hizo sentir solo en 1810. Francisco Ramírez, junto con otros gobernadores, defendieron ante el gobierno central la forma de gobierno republicana y federal y reivindicaron ante todo las autonomías de las provincias. Luego, Urquiza, que estableció las condiciones para la formación de un Congreso Constituyente con representantes de la mayoría de las provincias. Y finalmente tuvimos una Constitución Nacional que sirvió de base para el progreso. ¿Qué podemos decir de las figuras entrerrianas? Figuras forjadas en las luchas políticas y por el progreso. Figuras señeras de la cultura y del deporte, del emprendimiento y de la inventiva. Dar nombres sería injusto, me podría olvidar de algunos. Pero digamos que no hay ámbito en la vida nacional en la que no haya un entrerriano destacado. Entre Ríos, tierra de verdes lomas que se dejan abrazar por el agua. Entre Ríos, la que Rocamora auguró que sería la mejor provincia de esta América. Y como finaliza la poetisa Rosa María Sabrón de Truco, su poema Romance Fiel, un temblor azul de Londres inicia mi destino, destino de tierra y agua, porque nací en Entre Ríos. Muchas gracias, presidente. No tiene por qué, para que vea lo magnánimo de esta presidencia, que usted tendría que haber pedido autorización según el reglamento para dar lectura y yo no le hice ninguna observación. No tiene que agradecer nada. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Le solicito autorización para leer un homenaje que he escrito y que obviamente en este día tiene que ver con un reconocimiento a el maestro, en el Día del Maestro, pero en mi humilde entender con una visión en cuanto a destacar y a reivindicar el rol de nuestros maestros en esta etapa tan especial de crisis que está atravesando el país. Al considerar el calendario de las efemérides nacionales, pocas generan la revolución del significado y emociones que como la que celebramos en esta jornada.
el Día del Maestro, en cierta forma, nos moviliza a todos. Y si bien la cuestión educativa muchas veces suele despertar pasiones encontradas y está atravesada por la polémica, y sobre todo cuando es reducida por unos y otros solo a medidas de fuerza asociada o reclamos por mejoras laborales. Cada 11 de septiembre, sin embargo, parece haber una tregua, durante la cual todos los sectores sociales convergen en forma natural, reconociendo y agradeciendo a los educadores de todos los tiempos por la invaluable contribución social realizada por vocación y profesión a través de los años. Por eso, señor presidente, aprovecho la fecha y quiero precisamente destacar, como decía, y reivindicar el rol de nuestros maestros en tiempos de crisis, donde no solo deben afrontar sus problemas particulares y del sector al que pertenecen, sino también operar y gestionar desde la problemática social que se expresa con crudeza en el aula. Por sobre todo en tiempos de crisis económicas y reducción de la presencia del Estado, además de dar clases, las familias les piden a los maestros de sus hijos desde ayuda social hasta orientación y contención afectiva. Inevitablemente, señor presidente, la crisis cambia el rol de nuestros maestros. Además de la función estrictamente pedagógica que deben desempeñar, los educadores son segundos padres y muchas veces, en tiempos de ajuste y confiscación de derechos como los que estamos atravesando en nuestra Argentina, también son cocineros, consejeros de grandes y chicos, psicólogos, asistentes sociales y, por supuesto, maestros. Los docentes argentinos en general y también los entrerrianos se ven cada vez más sobrecargados, más exigidos. Los quieran o no, la crisis y el deterioro social e institucional que conmueven al país los obligan a asumir más de un nuevo rol, un papel que supera la ya de por sí compleja tarea de enseñar. Como una verdadera caja de resonancia, la escuela vibra y se estremece junto con la sociedad. Lo que pasa afuera se mete en las aulas sin pedir permiso. Hay una invasión de la realidad. Muchos alumnos son cada vez más pobres y sufren el impacto cotidiano de la violencia, del hambre, de la desocupación de sus familiares, de los amigos que abandonan la escuela. Señor presidente, este es el escenario que festejando su día enfrentan hoy cientos de miles de maestros en el país y en nuestra provincia, a 130 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Y es el escenario que enfrentarán mañana y los días por venir. Por lo pronto, todo indica que la sobreexigencia es una realidad, más que una percepción. Una encuesta realizada meses atrás, señor presidente, por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina confirma esta impresión. El muestreo realizado entre 1.000 padres de alumnos del segundo cordón urbano, del cordón urbano conurbano bonaerense, reveló que el 64% pide a la escuela orientación a las familias en tema de salud y ayuda social. También esperan apoyo afectivo y contención un 59,7%, provisión de útiles y materiales de estudio un 55,5% y servicios de alimentación un 54,3%, números, como verá, altamente preocupantes. Señor presidente, esto demuestra que es cierta la sensación de sobrecarga que manifiestan los docentes. Y esto es así porque la escuela, una vez más, es el espacio de referencia que las familias están encontrando, por ejemplo, para resolver problemas que no son estrictamente educativos. Esta presión de los padres y de la sociedad pega fuerte en los maestros. En este momento hay una gran angustia en los docentes porque viven una demanda de la sociedad que los abruma y a la que responden como pueden. Si bien la tarea pedagógica es fundamental en la escuela,
hay cuestiones asistenciales que no es posible esquivar. Frente a estas urgencias y a pesar del fuerte recorte de fondos aplicados a nuestra provincia por el Gobierno Nacional, según las recetas acordadas por el presidente con el FMI, el gobernador Gustavo Bordé acaba de disponer un nuevo incremento del 15% para las partidas destinadas a comedores escolares y copas de leche. Este esfuerzo en las partidas se hace sobre la base de un monitoreo permanente que el gobierno provincial realiza desde la Dirección de Comedores en 23 escuelas testigos en diferentes puntos de Entre Ríos. Esta nueva medida significa un aumento acumulado en el año del 34% en comedores y un 43,8% para copas de leche. En materia de políticas alimentarias también se suma el aumento del 100% de las tarjetas sociales realizado en el mes de julio. En esta ocasión, nuestro gobernador implementó además un incremento de las pensiones enmarcadas en la Ley 4035. Estas medidas tienen el objetivo de fortalecer las políticas sociales y alimentarias impulsadas en todo el territorio para acompañar a quienes más necesitan de la presencia del Estado en un contexto realmente difícil para muchas familias y en particular para un vasto universo de gurises de edad escolar. Pero sucede que mientras exista un Estado provincial comprometido a realizar esfuerzos hasta el límite de su capacidad y sus recursos para no desamparar a la infancia y apuntalar la ardua tarea de la contención social desplegada por docentes y directivos, al mismo tiempo el Gobierno Nacional profundiza el ajuste y su retirada de áreas sensibles, quitándole fondos a la educación. Mire, señor presidente, ayer señalaba un diputado nacional, Felipe Solá, que por resolución número 546 del 29 de junio de 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación se incrementó el haber del personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina, y dicho incremento se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Toda esta transcripción es textual de la cuenta de Facebook del diputado. Por eso, esta escandalosa transferencia de recursos del campo social al de las fuerzas de seguridad pensadas como elementos de represión revela, señor presidente, la lógica de la administración del presidente Macri y deja al descubierto sus reales intenciones. Estas son las acciones que se ejecutan desde las esferas más altas del poder nacional, perjudicando nuevamente a la educación pública. Resulta más que oportuno remarcarlo con datos precisos en esta fecha tan emblemática. Todos los días, miles de chicos llegan a las aulas con deficiencias alimentarias y cada día que pasa son más. La proliferación de comedores escolares y barriales, donde hasta hace 3 años no había, desmiente cualquier afirmación que se haga en sentido contrario. La cuestión es, entonces, ¿cómo hacen los maestros para encarar su tarea, que es enseñar? Es comprensible que este contexto de crisis tenga a los educadores agobiados y cansados, pero es en estas situaciones cuando se pone de manifiesto la vocación y la profesión de maestras y maestros que entre todos buscan estrategias de supervivencia, nuevas alternativas para ir solucionando problemas que antes no eran tan agudos. Y en este punto, una pregunta parece inevitable, señor presidente. ¿Enseñar o muchas veces dar de comer? ¿Es este un dilema válido? Nuestros docentes saben que la escuela debe tener respuestas para la crisis y la emergencia, pero salvando el tiempo pedagógico que necesitan los alumnos para su desarrollo integral. Porque no se trata de un trueque. Los niños no pueden dejar de ser educados. Nuestras escuelas atienden la realidad social que se agrava y en simultáneo proveen el alimento cultural. Sociólogos y especialistas en educación coinciden en que la escuela no puede dar la espalda a las urgencias sociales. Por eso, señor presidente, la escuela está quedando como último bastión del Estado,
el que queda para recibir el cachetazo o para hacerse cargo de lo que otras agencias del Estado Nacional han dejado de hacer. Estamos tendiendo a una escuela que debe atender cosas de las que había dejado de ocuparse, en las cuales se reactivan comedores y copas de leches que ya no funcionaban porque se habían quedado sin comensales. Señor presidente, el desafío es que no deje de ser escuela, que conserve un lugar para la transmisión de un legado cultural, un desafío para nuestros docentes, comprometidos con la realidad que nos golpea, ya asumieron y que seguirán contando como hasta ahora con un gobierno provincial empeñado en acompañarlos y facilitarles la tarea, defendiendo los intereses del conjunto, pero sin estigmatizar ni perseguir al docente, y muchos desfinanciando la educación pública y atacando una tradición por la cual nuestro país ha sido y sigue siendo ponderado internacionalmente. Señor presidente, el calendario nos indica que se celebra hoy el Día del Maestro, en merecido homenaje al padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento. En este día es mi intención, como dije, señor presidente, reivindicar la labor de nuestros maestros, la cual en estos tiempos de crisis, como dije, excede lo pedagógico y pone el acento en la cuestión social urgente, confirmando que la educación ha sido y sigue siendo un acto de profundo amor y compromiso con el prójimo. Aprovechemos entonces esta celebración para agradecer y acompañar a maestras y maestros en su esforzada y compleja labor social de cada jornada, tanto en el aula como fuera de ella. Señor presidente, como orgulloso hijo de docentes y educadores, hoy recuerdo también a ellos, a mis padres, que hicieron de la escuela, como siempre digo, su lugar en el mundo. Y les deseo feliz día a todos estos maestros que hacen de las escuelas en este tiempo de crisis una extensión del hogar para nuestros hijos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Báez, luego el diputado Koch, luego el diputado Troncoso, luego el diputado Artusi, luego el diputado Rothman. Bueno, diputado Báez. Ahí. Micrófono. Ahí está. Ahí está. Pido autorización para leer también un breve fragmento de un discurso del presidente Juan Domingo Perón, que allá por el año 53 decía frente a maestros primarios: yo entiendo que gobernar no es mandar, es precisamente lo inverso. Gobernar es persuadir, es enseñar, es la misma tarea que realizan ustedes, decía Perón a los maestros de primaria. Y el gobernante que no sea también un poquitito maestro no va lejos, no llega lejos. Enseguida empieza a tropezar con la incomprensión y entonces a chocar donde debería empezar por aconsejar. Continuaba diciéndole Perón a los maestros: en nuestra idea de gobierno, los maestros tienen una tarea fundamental que cumplir. La educación tiene una finalidad social concreta: capacitar a los ciudadanos para la conducción social, económica y política del país y para el ejercicio de las actividades correspondientes. Esa preparación, decía Perón, puede decirse que comienza en la escuela primaria, donde los hechos económicos, sociales y políticos no resultan hoy fuera de lugar, y se extiende en los años de la escuela secundaria y técnica para culminar en los claustros universitarios. Esa tarea no corresponde solamente a ustedes los maestros, porque si ustedes no son ayudados por el pueblo, por el Estado, por el gobierno, son impotentes para realizarla. Esa tarea tenemos que cumplirla como una obligación ineludible todos los argentinos. Bueno, ese discurso que Perón brindó hace 65 años, presidente, refleja lo que los peronistas entendemos del rol docente. Es decir, el docente es un agente central en la construcción de un país
y en la concientización de un pueblo que soberanamente sea capaz de conducir su propio destino. Mire, presidente, luego del proyecto educativo sarmientino, en el marco del proyecto de país de la generación del 80, que fundó, que creó el normalismo, para lo cual trajo docentes de Estados Unidos, con todas sus implicancias, el gran proyecto educativo para la construcción de un modelo nacional y popular fue el proyecto peronista. Y para eso, Perón creó desde las escuelas de aprendices hasta la Universidad Obrera. Y para eso anuló el arancelamiento universitario y construyó miles de establecimientos educativos en todo el país. La contracara de eso es lo que vemos hoy. Los herederos de aquella oligarquía de la generación del 80 abandonan definitivamente el proyecto de construir un país que emerja sobre la faz de la tierra. Abandonan la educación y a los docentes a su suerte. Son los docentes y la educación objeto del desprecio y el ajuste más feroz que ha atravesado la historia de la democracia argentina. Un ex ministro de Educación de Macri, un analfabeto estructural, modelo de analfabeto estructural, hoy senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires, definió a su gestión, a su objetivo de su Ministerio de Educación como una nueva campaña del desierto. Bien la definió. Esa fue su política educativa. Eso es lo que hizo con la educación, lo que están haciendo con la educación y con los docentes, negando paritarias, recortando el presupuesto educativo, amenazando recortarlo aún más, eliminando programas estratégicos como el Plan Fines, el Plan Progresar, la entrega de netbooks o notebooks y de libros a los alumnos, el Plan Conectar Igualdad, proponiendo modelos de establecimientos indignos para la historia de la educación argentina como las escuelas charter. Usted construyó en Entre Ríos 154 escuelas nuevas en su gestión. Todavía hoy se siguen inaugurando escuelas que comenzó usted. Néstor y Cristina, 2.200 en el país, 2.200 y 18 nuevas universidades, donde son muchísimos los casos de el primer universitario de una familia de trabajadores. Y estos, presidente, pretenden gobernar la Argentina bajo la idea de que los pobres no llegan o no pueden llegar a la universidad, o definiendo la relación con los gremios y con los docentes como si fuese una guerra. Así no se puede construir un país, o si ese es el cambio que prometieron. En este contexto es que, ya para terminar, venimos a reivindicar y reconocer a los docentes y maestros de todo el país que no solo, como bien se dijo acá repetidamente, contienen en el aula y en la escuela a la comunidad que sufre el hambre, la desocupación, el abandono social, sino que a la par continúan enseñando y a la vez se organizan y luchan. En una lucha que no es solo gremial, sino que por tratarse del derecho a la educación es una lucha por la justicia social que nos abarca y nos debe contener a todos los argentinos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Koch. Muy breve, para rendirle un homenaje a don Rafael Arnoldo Pérez en este contexto de la docencia. Yo creo que ha hecho docencia a lo largo de su vida manteniendo en alto las tradiciones nuestras, así que le voy a pedir al locutor, si es tan amable, que dé lectura. Gracias. Don Rafael Pérez, nacido en Quinto Gualeguay, desde muy chico se afincó en 20 de septiembre, departamento Nogoyá, estancia de Petinati, conocida hoy como estancia de Carlitos Candelari. Aprendió la tarea de amansador de caballos, oficio que desarrolló y lo llevó a ganar la vida, confianza en los patrones y hasta formar y sustentar su familia. De esta manera, ocupa el cargo de amansador de caballos en la estancia que hoy se jubila. En este arte de las actividades de destrezas criollas forma la tropilla La Mal Llevada de Pérez. También conforma la agrupación San Isidro, que se dedica exclusivamente a difundir la cultura gauchesca
entre desfiles y destrezas criollas. Animador en cuanta actividad y fiesta criolla que se realiza en el lugar. Por lo tanto, al tropillero, domador, gaucho, buen amigo y servicial, se realiza este reconocimiento a su trayectoria, don Rafael Pérez. Don Rafael, lo convoco a recibir este homenaje que entrega el diputado Daniel Koch, y también invito a la presidenta de Junta de Gobiernos, 20 de septiembre, doña Adriana Hernández, a hacer entrega. Gracias por la foto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y los invito a escuchar a César Nani y Héctor Cardoso acompañándolo en esta ocasión. Bueno, para vos, Rafael, docente, un triunfador de la vida, unas estrofas que tienen que ver a tu dedicatoria en el acervo cultural entrerriano. Diría don Atahualpa, con la mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo junto al río divisé, se me arrollaba en el alma las leguas que anduve en él, por eso pasé de largo. ¿Detenerme para qué? De nada vale un paisano sin caballo y en Montiel. Tropillero nogoyacero, redomón de algún mensual, hoy que te voy a cantar, hacerlo en décimas quiero, porque al terrón de este suelo que palpitando lo vivo, lo palpito cuando escribo y entrando a recitar, no hago más que palpitar la provincia de Entre Ríos. Al Entre Ríos, aquel de las haciendas bagualas, más ariscas y más malas que los tigres de Montiel, veo a sus hombres sin yel para el caballo o lazo, al monte o al campo raso, boleadores tan certeros como temibles lanceros cuando les llegaba el caso. Evoco sus acordeones y al rasguear de sus guitarras, en chamarritas bizarras y en pauseados pericones, llegan así a montones a modo de raro imán viejas memorias que van en esos años de duelo cuando peleaba mi abuelo Palo de López Jordán. Muchas gracias. Muchas gracias, César Nani y Héctor Cardoso. Señor presidente, hasta aquí el homenaje. Continuamos con el turno de los homenajes. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Troncoso. Le concede... Sí, presidente. Está en la palabra el diputado Koch. Hola, sí, un segundito para que se pueda retirar don Pérez, si es tan amable, 2 minutitos. ¿Cómo no? Un cuarto intermedio en las bancas a partir de este momento.
Solicito a los señores diputados a ocupar sus bancas para dar continuidad a la sesión. Estaba en el uso de la palabra el diputado Troncoso. Gracias, presidente. Voy a intentar respetar el reglamento con respecto a los homenajes, porque sin duda que hoy en la labor parlamentaria estuvimos tratando este tema donde en los homenajes metemos la política. La verdad que... ¿Puede tomarse una licencia y extenderse? Sí, lo puedo hacer, por eso, no, señor no hay ningún presidente, problema. lo voy a hacer. No se haga problema. Simplemente homenajear a todos los maestros y maestras entrerrianos en su día y decir simplemente que hay algunos temas fundamentales de ajuste que habló el diputado Lara, que no voy a compartir, no voy a dar estos números porque lo tengo preparado para cuando se trate el tema del financiamiento que vamos a tratar en el día de hoy. Pero sin duda que Entre Ríos ha sido una de las 4 provincias que más recursos ha recibido. Primero Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca y Entre Ríos. Solamente en el periodo de junio a junio, esta provincia recibió más del 51% de coparticipación, por encima de la inflación. Y cuando también se firmó aquel pacto de devolverle a las provincias aquel 15%, se hablaba de que esa devolución se debía dar a la educación, a la salud, cosa que hasta el día de hoy en esta provincia no lo hemos visto. Hace 26 años que gobierna el Partido Justicialista, ha venido la democracia. No estamos gobernando nosotros los radicales. Y cuando estuvimos gobernando creamos la UADER. Sé que de educación no nos pueden venir a hablar porque hemos ido al frente en la educación y mejorando la educación. Y hoy tenemos maestros mal pagos en la provincia de Entre Ríos y no es responsabilidad del gobierno nacional, sino del gobierno de la provincia. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. En el turno de los homenajes nos toca tener una intervención que se nos impone como una obligación, pero que es de ese tipo de intervenciones que uno nunca quisiera tener, como es en este caso recordar y rendir homenaje a la memoria de un amigo que nos ha dejado el día de ayer y que estuvimos hoy a la tarde dándole nuestro último adiós en su ciudad, en la ciudad de La Roque. Me refiero al escribano Fabio La Rosa, que falleció ayer en la ciudad de Gualeguaychú. Fabio La Rosa fue un militante y un dirigente con una trascendente trayectoria en la vida del radicalismo entrerriano y por sus valores, por su conducta, es sin duda una persona que la vamos a extrañar y que la recordaremos como lo que fue, una buena persona y un dirigente valioso que honró con su conducta, tanto en el llano como cuando le tocó ejercer la función pública, las mejores tradiciones del radicalismo. Fabio estudió en La Plata, obtuvo el título de escribano, fue un profesional comprometido, llegó a ser el presidente más joven del Colegio de Escribanos. En lo personal lo conocí cuando nos tocó compartir un espacio de militancia en la década del 90 en la Juventud Radical, quienes lo conocimos en ese momento y quienes compartimos muchos momentos en la juventud pudimos apreciar sus cualidades humanas y políticas. Fabio era una persona que concebía a la política esencialmente como una actividad centrada en el diálogo y en el respeto. En el diálogo, aún en la disidencia, para ver si en la democracia podemos encontrar acuerdos que más allá de los gritos destemplados que a veces suceden, más allá de eso, a ver si a través del diálogo podemos encontrar puntos de acuerdo que nos permitan construir políticas públicas que en definitiva sirven para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos. De eso se trata.
En Larroque, en su ciudad, tuvo un activo protagonismo político, llegando a ser concejal, presidente del Consejo Deliberante. Posteriormente fue intendente, con una progresista gestión, preocupado siempre por brindar elementos que trajeran una innovación en la gestión pública, un defensor del municipalismo en ese sentido. Luego, en el ámbito de la gestión partidaria, me acompañó como rector del Instituto de la Unión Cívica Radical cuando me tocó, en tiempos particularmente complejos para nuestra organización política, cuando me tocó, ejercer la presidencia del partido a nivel provincial. Y en ese momento encabezó un proceso muy activo para poner en marcha una serie de actividades de capacitación y de formación de nuestros jóvenes en el ámbito de la Escuela de Formación Política, porque consideraba que era una asignatura pendiente del nuestro y de todos los partidos políticos y que teníamos que poner en marcha actividades para formar, para capacitar a nuestros jóvenes. Y desarrolló allí una actividad muy valiosa que siempre recuerdo. Y años después, hace muy poco, me enteré que en ese momento, cuando tenía esa responsabilidad y cuando la llevó adelante con tanta responsabilidad y sin altisonancias, hace poco me enteré, que en ese momento ya había comenzado a sufrir la enfermedad que finalmente le quitó la vida. Y jamás escuché de su boca ninguna referencia, ninguna queja. Siguió adelante y lamentablemente esta cruel enfermedad ayer nos lo quitó, cuando seguramente todavía tenía muchísimo para dar. Quiero por eso, señor presidente, expresar nuestras sinceras condolencias a sus seres queridos. Lo hemos hecho personalmente, pero queremos dejar constancia de esto. Queremos rendir homenaje a su memoria y ratificar que en todo caso el mejor homenaje, como siempre, será comprometernos con las luchas y con las banderas que lo tuvieron como activo protagonista en la Unión Cívica Radical a lo largo de toda su vida. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Rodman. Gracias, presidente. Si me permite, diputado, un segundito. En nombre de nuestro bloque, adherir al homenaje que ha hecho el diputado Artusi. Me tocó compartir con Fabio, como funcionario de aquel gobierno, como ministro de gobierno, numerosísimas reuniones de trabajo y adhiero totalmente a las palabras expresadas por el diputado Artusi. Ahora sí está en el uso de la palabra, doctor Rodman. Gracias, presidente. Primero quiero adherir nuestro bloque al homenaje tan sentido que el diputado Artusi hace a nuestro amigo, a nuestro correligionario, a este dirigente político de la Unión Cívica Radical, este militante, que es Fabio La Rosa. Lo vamos a sentir, sin duda. Las buenas personas, se sienta todo aquel que pasa a otro estado, pero a él lo vamos a sentir mucho. Así que nos adherimos en todo lo que dijo el diputado Artusi. También nos adherimos al homenaje que se hace a este militante de los agroquímicos, de los agrotóxicos, que acá hemos discutido y hemos tratado desde la ley de agrotóxicos, como es el señor Tomás. Y nos adherimos al fallecimiento de este hombre que peleó mucho tiempo, lo que le dio el físico y su intelectualidad en contra de los agroquímicos. Pero también, presidente, nos adherimos a lo que mañana es el Día del Maestro. Y me alegro mucho de las palabras de algunos amigos del justicialismo que eleven el concepto de Sarmiento.
Fíjense que hoy la educación pasa mucho por la tecnología, pero nunca el maestro va a ser reemplazado por la tecnología alta, media o baja. El maestro es el maestro, el que nos formaron a nosotros, a nuestros hijos y a todos los que estamos acá y siguen formando generaciones enteras. Pero también para hablar y a veces criticar en los homenajes a alguna gente o a algunos gobiernos, hay que tener espalda y hay que tener conceptos y hay que tener trayectoria. Nadie dijo acá que la educación que pasa por una crisis, sin ninguna duda, como está el país, fue cedida por un gobierno justicialista del doctor Menem a las provincias sin ningún presupuesto. La pasaron, acá están las escuelas, háganse cargo. Como pasaron la salud. Acá tienen sin ningún peso de presupuesto. O sea, arrégnense como puedan. Y también no tenemos que olvidarnos que cuando viene la democracia, el primer gobierno democrático en la provincia de Entre Ríos, gobernador Sergio Montiel, implementó el 29% del presupuesto para educación. Así fue. Pero también tenemos que decirlo y no tenemos que olvidarnos que para criticar o para ponderar hay que primero cumplir. Y este gobierno provincial no ha cumplido con el artículo 36 de la Constitución Provincial modificada del 2008, donde dice en el artículo 36 que los cargos de directores departamental de escuelas deben ser cubiertos por concurso. Y hasta ahora están mirando para el costado después de 15 años de gobierno justicialista. Hay que cumplir la Constitución y hay que sacar la educación de la política partidaria. Y la mejor forma de cumplir sería concursando a estos cargos que dirigen la educación de los departamentos. Pero fíjense que le voy a dar un ejemplo. Hay una aldea que se llama Aldea San Gregorio, que usted, presidente, seguro la conoce. Hay una escuela. Esa escuela tiene una directora, que es maestra jardinera y que le hace falta alguien para que cocine. Entonces, ¿qué fue? Fue a pedir a la Dirección Departamental de Escuela de su departamento, no es de Concordia, es de Colón, que le nombre una cocinera. Y le dijeron, la respuesta que trajo, y cocínale vos. ¿Para qué vas a apreciar una cocinera? O sea, estamos en la utopía de que es directora, maestra jardinera y ahora va a ser cocinera. Pero lo peor también que pasa es que ahí hay un cañadón, que se llama Cañadón Ramírez. La maestra o la directora vive de un lado y la escuela está del otro lado. Cuando llueve mucho no se puede pasar. La maestra o la directora tiene que pasar en bote. Hemos pedido que se arreglen, hace 2 años venimos pidiendo que se pongan por lo menos alcantarillas, que se arregle eso para que puedan pasar. Hasta ahora no se ha puesto. O sea, este es un ejemplo de lo que puede pasar en educación cuando un gobierno se olvida de que la educación sí tiene que ser prioritaria. También quiero adherirme acá a uno de los diputados que habló previamente, un homenaje a aquellos que están solicitando su vivienda, sus casas, a través del IAPB, que ha quedado sin financiamiento, que no es así. No es así, o sea que para hablar hay que tener fundadas las cosas. Tendrían que explicarnos antes de hacer un homenaje por qué se entregan las casas en mal estado, no a veces terminadas como deben ser. ¿Por qué los precios que algunas intendencias han hecho planes de vivienda salen la mitad de las viviendas que hace IAPB? ¿Por qué no se corrobora, como dicen algunos que han recibido planes de vivienda, que sus viviendas tienen menos metraje que las que tendrían que tener? O sea, todas estas cosas también tendrían que aclararlas. Y también quiero adherirme al homenaje que hizo el diputado Valer a la Noche de los Lápices. Yo hice el año pasado un homenaje a los chicos de la Noche de los Lápices que fueron cruelmente secuestrados, torturados y después muertos. Pero hay que acordarse que cuando vino la democracia, el Partido Justicialista se negó a formar parte de la CONADEP, que juzgaba el Consejo Nacional de Desaparición de Personas, que fue un decreto de los primeros de Alfonsín, y que se negaron a formar parte. Pero además quiero recordar también que
hace 15 años que está gobernando el justicialismo en Entre Ríos. Lo que los chicos pedían, que era el boleto estudiantil, ahora, el año pasado, en Paraná, a instancia del intendente de Paraná, se instaló el boleto estudiantil, y acá, en esta Cámara, el diputado Monge hizo un proyecto que todavía está durmiendo en la comisión y no fue tratado, que es el boleto estudiantil. Y para terminar, presidente, cuando se habla también de salud hay que ser responsable. Acá hablaron de vacunas, que no se mandan las cosas de la nación, que no es así. Porque cuando se habla de vacunas hay que decir la verdad, y la verdad tiene que ser entera. Porque el año pasado, y yo me imagino que estaba hablando de la vacuna contra la meningitis, el año pasado en el esquema de vacunación, que es la Argentina tiene uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo. Hay 20 vacunas que se aplican. La vacuna contra la meningitis se aplica a los 2 meses, a los 5 meses y después del año. Y este gobierno el año pasado instaló una 4ª dosis que es a los 11 años. En este momento hay poca disponibilidad y al ver poca disponibilidad, ¿qué se saca? Se saca la que menos posibilidad tiene, que es la de 11 años. Y los casos de meningitis que hubo acá en Entre Ríos no fueron a meningococo, fueron virósicas, o sea que no tiene nada que ver la no vacunación de estos chicos. Gracias, presidente, nada más. En la palabra la diputada Viola. Gracias, señor presidente. ¿Pidió la palabra el diputado Valer? No, tiene la palabra el diputado Viola. Luego de la diputada Viola tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El momento de homenaje es importante porque nos ayuda a tener memoria. Y desde hace unos meses a esta parte, todas las mañanas me despierto con las mismas ganas de homenajear a las mismas personas. Aquellas personas que desde lugares políticos, a veces en el anonimato, aquellos dirigentes políticos que han tenido coraje, aquellos periodistas de investigación que han tenido coraje, aquellos jueces nacionales que han hecho honor al juramento que hicieron al asumir cada uno de sus espacios. El homenaje va hacia ellos porque nos han sacado un gran velo que algunos todavía políticos de este recinto parecen tenerlo todavía. Ese gran velo que nos hace ver el gran manto de corrupción de los cuales hoy se están dando día a día, uno va sumando día a día con cuánto se quedaron de los recursos públicos de todos los entrerrianos y de los argentinos. Homenajeo a todos aquellos que han cumplido cabalmente con su función y que hoy nos ayudan a entender que ya van sumando 15 presupuestos de la provincia de Entre Ríos enteritos con las declaraciones que venimos escuchando hasta el día de hoy. Seguro se van a sumar más, con pena lo digo. Homenajeo a los que se han jugado y han tenido el coraje de decir las cosas como son. Coraje de un presidente que no tiene problema de tener parientes si tienen algún grado de culpabilidad, de que también respondan. Ese coraje que lo lleva cada día adelante y que le deja tener la frente en alta a nuestro presidente. Digo, coraje a aquellos que respetan las instituciones, porque no todos lo hacen. A ese coraje le digo... Silencio, diputado Valer, después va a tener uso de la palabra. Tranquilo. Que si algo aprendió el diputado que hablaba y los diputados que hablaban recién cuando no tenían uso de la palabra, como el diputado Báez que mencionó de que Perón le había dejado una enseñanza, que era el de persuadir y el de enseñar, es importantísimo que la enseñanza desde los políticos vengan, que enseñen a no robar, porque la verdad nos han robado hasta la dignidad. Y muchas de esas consecuencias son las que pagamos ahora. Por eso... homenajeo a todos aquellos que han cumplido acabadamente con esa función porque nos estamos dando verdaderamente cuenta de la verdad de las cosas. Y nos va a costar a mucho tiempo a todos nosotros poder reconstruir. Silencio, diputada. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Valer, luego el diputado Guzmán. Presidente, algunas consideraciones nada más. No fue algo casual mi interpretación con respecto al tema de la vacuna. Ni tampoco fue algo casual mi interpretación con respecto al fondo de los chicos del transporte y demás, de los chicos especiales. Simplemente fue hecho por, no el ministro, sino por el secretario, que ya ni sabemos qué son, de Salud, en primer lugar.
En segundo lugar, esto de tanto de la obra pública, cosa de que a mí la verdad me importa muy poco porque yo soy un diputado del Frente Renovador y sigo siendo con un bloque unipersonal, pero a mí lo que no me gusta es que se adelanten a decir algunas cosas, por ejemplo, que en el tema de los homenajes no hay que mezclar, no hay que decir, y después esto que tanto clase y, no sé, y enseñanza nos dan son los que hacen lo mismo. Entonces, señor presidente, vamos a poner las cosas en su lugar. Y para poner las cosas en su lugar, tenemos que decir verdades. Y las verdades son tantas y son tan feas las verdades que por ahí alguien en lo personal se puede sentir lastimado. Pero acá tuvimos gobiernos como el de Montiel, por ejemplo, donde acá tenemos señoras, esposas, funcionarios, diputados y demás que han formado parte de ese gobierno que la otra vez escuchaba que era un gobierno de los más honestos que había habido en esta provincia. Y fue el gobierno que yo considero más corrupto de la historia de la provincia de Entre Ríos, porque nos llevaron a la pobreza estructural y más nefasta de esta provincia cuando cobrábamos en papeles de diario y cobraban los empleados públicos, los maestros que tantos hablan y los empleados de salud, etcétera, etcétera, cobraban en papel de diario. Pero ojo, que cobraban los empleados en papel de diario, pero los funcionarios y los gobernantes hacían negocio con ese papel de diario y muchos de ellos, que todos sabemos, también se fueron con fortunas en su bolsillo. ¿Dónde estaba en ese momento la salud? ¿Dónde estaba en ese momento esto que decimos de defender a nuestros trabajadores? ¿Dónde estaba en ese momento nuestros niños, nuestros docentes y nuestras escuelas? Entonces, señor presidente, si vamos a decir las cosas como son, vamos a decirlas de punta a punta. Vamos a decir quién fue Franco Macri y su hijo, por ejemplo. En este momento de los homenajes, puedo hacer un homenaje a uno de los personajes más corruptos que tuvo la República Argentina, como es padre e hijo de lo que acabo de mencionar. Entonces, señor presidente, saquémonos la careta y vamos a sacarnos toda la careta. Y vamos a decir las verdades como son. Y acá las verdades son una sola, no hay dos verdades. Entonces no nos vengamos a tapar con el manto de piedad, ni que somos los que nos bañamos con agua bendita, ni nos despertamos todos los días soñando. Mentira, señor presidente, mentira. Acá estamos ante la verdad de la verdad, y la verdad es que estamos manejados por corruptos y que hoy tienen que decir qué están haciendo con la suba del dólar, con la inflación a un dígito, con las góndolas del mundo llenas de productos argentinos. ¿Qué nos van a venir a mentir si la gente se está muriendo de hambre? ¿Dónde están los de Cambiemos? ¿Qué cambiaron? Señor presidente, estoy hablando yo, señora. Señor presidente, vamos a sacarnos la careta, que vayan a los barrios a ver cómo está la gente. No tienen para comer. La gente no tiene trabajo. Entonces, ¿qué me vienen a decir a mí? Yo recorro los barrios de mi ciudad todos los santos días, señor presidente. Que se termine la farsa. Esta farsa de todos los días y de todas las sesiones, que tener que estar escuchando pelotudeces, no quiero escuchar más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guzmán. Y ya lo he notado, diputado Ricardo Troncoso y la diputada María Le Viola. Es lo que planteó la diputada Costa, dice, pero bueno, es magnánima esta presidencia, da la palabra sí, a todo el mundo. señor presidente, gracias por el ejercicio de la capacidad Quizá de la podernos, magnanimidad es demasiada, pero bueno, vio, diputado, que... a darnos a todos la palabra.
Es difícil hablar después, elegir el tono para hablar después de lo que dijo el diputado Valer, pero quería hacer dos acotaciones, en realidad tres. Una, que cuando mencionó el diputado Báez las más de 100 escuelas que usted construyó en la provincia en su gestión y más de miles de escuelas que la gestión del Ejecutivo Nacional pasada realizó en el país. También, como paranaense, quiero recalcar la cantidad de escuelas que se restauraron, los monumentos históricos que se restauraron, que nadie las cuenta, que en realidad son unas obras de arte preciosísimas y un aporte a la cultura y a la educación de la ciudad de Paraná, como por ejemplo el primer colegio normalista, que es la Escuela Normal, que quedó restaurada íntegramente, el Colegio Nacional, la Centenario, la Escuela Belgrano, mi querida Escuela Belgrano, donde todos los domingos que hay elecciones siempre nos afincábamos ahí, o nos afincamos ahí para el proceso electoral. O sea, esos también, me estoy olvidando de alguna, pero eso también, la Escuela Sarmiento, que también se hizo nueva, esa también, ¿cuál? La Babio, la hermosa Escuela Babio, incluso se restauraron hasta las obras de arte que hay adentro de la escuela, las fuentes. Eso también es importante, señor presidente. Aclararle también al diputado, al doctor Rothman, que el boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Paraná se creó en el año 2003 a instancias del intendente Solanas hasta el 2007, luego fue por la empresa de transporte interrumpido durante los 4 años de la gestión del doctor Carlos Valle y volvió a instalarse en la ciudad de Paraná ya para quedarse definitivamente, porque con toda humildad lo digo, lo pudimos hacer mientras yo era concejal y presidente del bloque justicialista por ordenanza. Quedó instituido ya hace varios años, más precisamente el 2011, el boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Paraná en conjunto con el Consejo Deliberante Estudiantil, que también fue en ese momento un gran logro, donde hoy los gurises pueden aprender a hacer política en la ciudad de Paraná. La verdad, señor presidente, vivimos momentos muy difíciles en la nación porque está lleno de una contradicción y de un cinismo sin escala. Si no habría tanta gente desocupada, si no habría tanta gente pasándola mal todos los meses, si no nos habríamos endeudado por 165.000 millones de dólares, si no se plantearían permanentemente e ininterrumpidamente durante los últimos 1000 días malas noticias, casi todos los días que gobernó o que gobierna este gobierno, todos los días ha dado malas noticias para el pueblo, para la gente, y nos ha empobrecido absolutamente a todos. Alianza que es presidida, es gobernada o es encabezada, como decía Valer, por el hijo de Al Capone. O sea, la alianza que habla de la cruzada contra la corrupción, que habla contra la cruzada de las buenas costumbres, el nombre de la ética y la moral en este país, está presidida por el hijo de Al Capone. Galeano, en El mundo patas para arriba o algo así, justo en el prólogo, cuando empieza el libro, habla de esto, habla de ética, habla de moral, habla de buenas costumbres, habla de la familia, habla de la humanidad, de la dignidad de las personas, en alocución a la defensa de Al Capone que dio en su momento cuando lo estaban juzgando. Bueno, esa es la Argentina que hoy tenemos que vivir. Que repito, si no hubiese todo un pueblo sufriendo, sería hasta gracioso, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Ricardo Troncoso. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible porque a los gritos no nos vamos a entender. Creo que he tenido en esta Cámara de Diputados un perfil de no confrontación. Creemos que los argentinos necesitamos ir cerrando esta grieta para tener una Argentina mejor para todos. Pero sin duda nunca me gusta hablar ni condenar a nadie
por actos de corrupción mientras la justicia no lo condene. Pero sí, señor presidente, a mí me ha tocado lo que ha dicho el diputado Valer, porque yo fui diputado de la gestión de Sergio Montiel y me fui con una mano atrás y otra adelante, no me llevé nada. Y muchos de los que tuvimos en el gobierno pasó exactamente lo mismo. A mí me pueden decir don Negro Troncoso, pues vayan y pregunten en Maciá quién es el Negro Troncoso. El hombre más rico de Maciá hoy es el tipo que tiene de clase media, porque en la política nunca metí la mano. Me tocó gobernar 12 años el municipio, el segundo mandato como diputado. Y yo tengo la honestidad de tener una familia que nadie la puede manchar. Y no estoy para soportar este tipo de agravio de un gobernador que puede haber cometido errores. Todos cometen errores. Usted, señor presidente, también lo hizo. Y nunca fui a inculcarle cosas que, por ejemplo, a lo mejor no las hizo bien y las quiso hacer bien y las hizo mal. Entonces, esta situación de estos homenajes tenemos que terminar de una vez por todas. Si queremos abrir el diálogo político, si queremos decirnos las cosas, vamos a hacerlo de otra forma, pero no en el tema de los homenajes. Porque el gobierno de Montiel, la única deuda que dejó fueron 250 millones de pesos de los bonos federales. Y usted lo sabe bien, gobernador. Cuando usted fue gobernador, usted lo sabe muy bien, presidente. Presidente de la Cámara. Perdón. Hoy presidente de la Cámara. Usted sabe muy bien, presidente, que en aquel momento no había crédito, que no se podían tomar crédito, que el crédito se le cortó en la Argentina en el 2001 y que no hubo crédito internacional. Y el único crédito que se pudo tomar y que refinanció la Nación antes de terminar el mandato de Montiel fueron 250 millones de federales, en el cual yo participé en la negociación con el ministro Labaña en aquel momento. Y lo financiamos, lo refinanciamos a 15 años con una tasa baja de interés, que este gobierno todavía no lo ha pagado y que todavía lo está refinanciando. No sé por qué, porque la verdad fueron a 3 años de gracia y con un 250 millones de pesos que era prácticamente nada en el presupuesto. Entonces, no me vengan a hablar de números, porque cuando llegue el momento de hablar de endeudamiento vamos a hablar de números. Vamos a ver cuál es la situación de esta provincia. Vamos a hablar de su situación cuando fue gobernador. Y lo voy a decir con todos los números y con todo que por ahí me ha costado a veces muchas oportunidades con mis correligionarios, porque a veces defendí su gobierno. No lo defendí. Creía que había que defender un gobierno que era de todos los entrerrianos. Y lo que se ha hablado acá de las escuelas, de las obras que usted hizo, señor presidente, lo he manifestado yo en alguna oportunidad. Yo no soy un ciego. Sé que a veces cuando manifesté que usted en los primeros 4 años de gestión era un muy buen gestor, mucho me costó a mí dentro del partido porque dije esas palabras. Y me las banqué. Me las banqué durante muchos años. Porque yo soy un hombre de derecho. Soy un hombre que defiendo la democracia. Y que muchos de nosotros que hemos sido políticos nos hemos equivocado. Quizás hemos querido tomar una medida y no hemos equivocado. Y hemos tratado de enderezar el barco. Pero no se puede seguir con este tipo de discusión. Porque si queremos hablar de corrupción, podemos hablar de todo lo que se está hablando en estos 2 años de la corrupción del gobierno nacional. Pero cuando estén los hechos claros y contundentes, iremos a hablar. Dejemos que la justicia actúe para que nosotros nos sintamos realmente comprometidos con todos los argentinos, los entrerrianos. Vamos a terminar, señor presidente, con este tema y les pido a los amigos del peronismo que terminemos con este tipo de ataques, de grietas, que nada más que profundizan cada día más y que no nos sirve para nada a todos los entrerrianos. Debemos sacar una provincia adelante, una provincia comprometida, un país que sabemos que estamos pasando por una situación de crisis muy difícil, pero debemos sacarla entre todos. El año que viene hay elecciones, que la gente defina si este gobierno hizo o no hizo las cosas bien, si el gobierno nacional las hizo o no las hizo bien, si el gobierno provincial las hizo o no las hizo bien. Para eso está el voto y para eso debemos trabajar, señor presidente, y terminar con este tipo de agravios, que no le hace nada bien a la democracia. Muchas gracias. Sí, diputado Navarro. Sí, yo quería, por un lado, me parece que ya bastante hemos estado discutiendo el tema para pedir el cierre del debate. O del debate o de los homenajes, ver lo que están anotados y luego cerrarlo.
Tiene la palabra el diputado Lara. Presidente, yo quiero acompañar la moción del diputado Navarro en el sentido que cada uno ha expresado un homenaje y le ha dado un contenido en orden a la consideración política y el análisis de la realidad, y está bien que así sea porque esto es la Cámara de Diputados y es la expresión del pueblo entrerriano, y mal estaría que no podamos hacer uso de la palabra. Lo que sí me parece es que ya volver a pedir la palabra para continuar haciendo homenaje cuando ya tuvieron o tuvimos la oportunidad, me parece que ahí sí sería distorsionar un poco el espíritu del reglamento. Por lo tanto, vuelvo a pedir la moción del diputado Navarro de dar por cerrado el turno de los homenajes. Gracias, señor presidente. Hay una moción, los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 21.952, por el cual se regula la actividad que desarrollan los cuidadores domiciliarios. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento preferencial en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Hay una moción, se requiere simple mayoría. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 23.051, 23.053, 23.054, 23.055, 23.056, 23.057, 23.058, 23.059, 23.060, 23.061, 23.062, 23.063, 23.067, 23.073, 23.074, 23.075, 23.077, 23.079, 23.080, 23.081, 23.082, 23.085, 23.087, 23.089, 23.091, 23.095 y el proyecto de resolución 23.039. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, voy a hacer una moción, tal como lo hemos acordado en labor parlamentaria. Se vote en conjunto su tratamiento sobre el tabla y oportunamente se ponga de consideración de igual manera. También quiero agregar que hay un proyecto que no tiene número, que voy a pedir que en esto mismo se mande a la comisión correspondiente. Primero vamos a votar la moción de tratamiento sobre tablas de los expedientes mencionados por el diputado Navarro. Se requieren 2/3. Aprobado. Ahora votamos la incorporación, perdón, el giro a comisión, sí. El del diputado Koch, ¿se pone a consideración? Aprobado. Pasa a comisión. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar los proyectos de declaración y el proyecto de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. Se van a votar en conjunto los expedientes mencionados, los que estén por la afirmativa, aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Se aprobó en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley bajo número de expediente 23.020, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las obras de los proyectos Programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande, Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas del Río Uruguay y la incorporación de un párrafo en el artículo 2 de la Ley número 10.352 y modificación del artículo 1 de la Ley número 10.408. Se va a votar el proyecto en general, los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado, ahora en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado, artículo 5 aprobado, el 6º de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Que fue aprobado por unanimidad, sí. La palabra. Tiene la palabra la diputada Viola. Bueno, pero ¿se considera ya votado? Sí, por supuesto. Salvo que usted pida una reconsideración y se la aprueben, en ese caso podemos volver a tratar el proyecto. ¿Pido una reconsideración para volver a tratar? Exactamente. Hay una moción de reconsideración. Aprobado.
Tiene ahora sí la palabra la diputada Viola. Acordamos en trabajo de labor hacer una modificación en el artículo 2, incorporarle una modificación que quedaría redactado de la siguiente manera. En el primer renglón del artículo 2, incorpórase como segundo párrafo del artículo 2 de la ley 10.352, modificada por la ley 10.492. Esa es la incorporación. Y posteriormente de la enumeración de las obras, la indicación de las obras, se aclara que dicho plan de obras respetará una distribución equitativa en todo el territorio provincial. Esas son las incorporaciones a la ley. Con las incorporaciones de la diputada preopinante se va a votar el artículo número 2. Aprobado. Habiéndose votado en general y en particular cada uno de los artículos, queda aprobado y pasa en revisión a la Honorable Cámara de Senadores. Tiene la palabra el diputado Ricardo Troncoso. Para que quede asentado la versión taquigráfica que yo este proyecto no lo he votado. Quedará constancia en la versión taquigráfica que usted no lo ha votado, señor diputado. Se aprobó en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley bajo número de expediente 22.291 referido a la Fiscalía de Estado de la provincia. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir el traslado de esta preferencia para la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Hay una moción, se requiere simple mayoría, aprobado. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento, el proyecto de ley bajo número de expediente 22.550, por el cual se modifica el inciso A del artículo 125 del Código Procesal Laboral. En la palabra el diputado Monge. Señor presidente, el proyecto que vamos a considerar en estos momentos refiere a la modificación de un inciso del artículo 125 del Código Procesal Laboral. Es el que habla del recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia. Si bien no se nos escapa, y así lo consideramos en la comisión, que hay un proyecto de reforma, digamos, general en la Cámara de Senadores del Código de Rito Laboral, pero bueno, nos pareció importante avanzar con esta media sanción. En todo caso, podrá ser tenida eventualmente en consideración por la Cámara Alta cuando se trate el proyecto que envió haciendo uso de las facultades de iniciativa legislativa el Superior Tribunal de Justicia. Este es un artículo que ha tenido sus historias, sus discusiones y sus planteos de inconstitucionalidad parcial. ¿Y por qué? Porque pone como condición para conceder el recurso de apelación cuando quien hace uso de esta acción recursiva es el empleador, la necesidad de depositar el capital condenado con más la actualización por depreciación monetaria, así dice hoy el texto, más un 30% para cubrir intereses y costas. O bien, dice el Código, ofrecer embargo bienes suficientes, pero en este caso, porque lo que estamos pensando los miembros de la comisión, señor presidente, es en los pequeños empleadores, en los empleadores de las pequeñas y medianas empresas y en los empleadores de casas de familia. Incorporar un bien, ofrecer un bien embargo para poder tener la posibilidad de apelar es un trámite también que tiene sus costos y no es del todo sencillo, porque hay que acreditar el valor concreto del bien, que alcance el capital condenado más la actualización más el 30% para intereses y costa. Hay que demostrar la titularidad y el certificado de estado de dominio de ese bien, sea inmueble o mueble, ¿no? En todo caso siempre son bienes registrables. Demostrar que se tiene la libre disposición de ese bien,
si es de naturaleza ganancial, demostrar que se tiene el asentimiento del cónyuge. Si es en condominio y se ofrece la totalidad, demostrar, digamos, acreditar el consentimiento del otro condómino. En fin, que se tiene la libre disponibilidad del bien, como dijimos, y que no pesan gravámenes sobre el mismo. Esto en los municipios, por supuesto que estamos hablando de casos de derecho laboral únicamente de accidentes y enfermedades laborales para el sector público, obviamente, porque no rige la ley de contrato de trabajo. En los casos de los municipios ofrecía la dificultad de tener que, en un exiguo plazo, ofrecer bienes en embargo con los 2/3 de votos afirmativos en los consejos deliberantes para no inmovilizar dineros que nunca sobran en la administración pública. Y esto realmente era a veces una valla infranqueable para muchos pequeños y medianos empleadores, tener la posibilidad de gozar de la doble instancia. Es decir, la doble instancia es un derecho que tiene una acogida constitucional por tratados internacionales conforme al artículo 77, inciso 22 de la Carta Magna, y también de alguna manera entendemos que se puede estar limitando el derecho de defensa en juicio por no poder, los pequeños empleadores no poder cumplir con esta carga procesal para tener el beneficio de acceder a la concesión del recurso de apelación, porque todos los planteos de inconstitucionalidad han hecho prevalecer por sobre el artículo 18 de la Constitución, han hecho prevalecer aquel artículo incorporado en la reforma de 1957, instancias de aquel gran dirigente radical que fue Crisólogo Larralde, que es el artículo 14 bis. La Corte Suprema ha dado preeminencia a este artículo por sobre el artículo 18, que es el de la defensa en juicio. De manera tal que nosotros lo que hemos hecho es actualizar también este artículo. Hemos suprimido lo que es la actualización, señor presidente, porque es una cuestión que ha caído en desuetudo, es decir, no se aplica, ya no existe la actualización. Y acá viene la novedad, introducimos el seguro de caución, que en vez de inmovilizar dinero u ofrecer bienes inmuebles o muebles registrables a embargo, que el empleador que quiera apelar contrate un seguro de caución, cuestión que no es fácil, que tampoco es barata y que le puede servir a las medianas y a las grandes empresas, pero seguimos con el problema de los pequeños o los microempleadores. De allí entonces que planteamos reducir a un 40% el depósito, el ofrecimiento de bienes embargo que cubran hasta este porcentaje o el seguro de caución para los casos de pequeños empleadores y de empleadores de casas particulares. Y como otra modificación, señor presidente, que se ha incorporado, es darle el mismo privilegio que hoy tiene el Estado provincial y sus entes descentralizados, autárquicos y las sociedades del Estado entrerriano, concedérselas a los municipios y comunas en función de la imposibilidad de que estos quiebren y de no inmovilizar dineros a los efectos de poder gozar o que se le conceda el recurso de apelación en cuestiones de justicia laboral. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Lara. Presidente, mire, este proyecto de ley que presentó el diputado Monge y que bien lo explicó, tiene una razón de ser. En primer lugar, es ayornar la legislación laboral, la legislación procesal laboral en nuestra provincia, en un aspecto que la jurisprudencia ya ha venido reconociendo y que es precisamente
la de permitir un seguro de caución a la hora de acceder a la segunda instancia el empleador que tiene una sentencia desfavorable y para lo cual debe cumplir con la norma ritual, es decir, con el Código de Procedimiento, de una limitación que tiene. A diferencia del trabajador, el empleador tiene que depositar el monto condenado. Esto evidentemente a veces se torna un poco injusto porque el Código de Procedimiento no permitía esta posibilidad de que se le permita al empleador, en vez de depositar el dinero en efectivo o ofrecer un bien embargo, como decía el diputado Monge, hacerlo a través de una compañía aseguradora y contratar un seguro de caución en este sentido y ofrecerlo como garantía. Esto tiene su razón de ser, como dije, en la esencia del derecho del trabajo, donde el legislador intenta compensar la parte más débil con la parte más fuerte, que es el empleador. Pero me parece que no es un tema menor que incorporamos también al Estado provincial y a las comunas. Usted sabe bien, presidente, que estamos debatiendo lo que entiendo que en los próximos meses la provincia de Entre Ríos va a sancionar y dar un nuevo estatus jurídico a lo que hoy son juntas de gobierno, van a transformarse en comunas con una autonomía relativa, pero autonomía al fin. Por lo tanto, al tener personería jurídica, al estar en juicio, también es lógico que, al igual que los municipios que lo incorporamos, tengan la posibilidad de estar equiparados al Estado provincial y no sea necesario este requisito porque, como lo dijo el diputado Monge, se presume la solvencia económica del Estado. También el proyecto, eso hicimos alguna sugerencia en el trabajo de comisión, de incluir el caso de los pequeños empleadores conforme a la Ley Nacional 25.300, que tengan la posibilidad de hacer un depósito parcial del monto condenado, como también aquellos empleadores alcanzados por el régimen de trabajo de casas particulares, porque obviamente se trata de una relación laboral en que por definición el empleador no persigue una finalidad lucrativa o ventaja económica, es otro tipo de vinculación laboral. Por lo tanto, creo que el proyecto responde a una necesidad y por eso vamos a acompañar el mismo. Tratándose de un proyecto que contiene un solo artículo de fondo y uno de forma, se votará en general y en particular lo que esté por la afirmativa, vamos a ver, aprobado, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.366, por el cual se fijan los honorarios mínimos de profesionales comprendidos en la ley número 8.815. Se va a votar el proyecto primero en general, lo que esté por la afirmativa, aprobado. En la votación en particular, si hay sentimientos, la votación se haría por capítulos, que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces se pone a consideración primero el capítulo 1, aprobado, capítulo 2, aprobado, capítulo 3, aprobado, capítulo 4, aprobado, capítulo 5, aprobado, capítulo 6, aprobado, capítulo 7, aprobado, capítulo 8, aprobado, capítulo 9, aprobado, capítulo 10, aprobado, capítulo 11, aprobado, capítulo 12, aprobado, capítulo 13, aprobado, capítulo 14, aprobado, capítulo 15, aprobado, capítulo 16, aprobado, capítulo 17, aprobado. El artículo 112 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que el expediente 22.899, que es el que sigue en el orden del día, pase para la próxima sesión en el orden del día. Hay una moción, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.